levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Díselo, santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es, quién vendrá? Te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria a Él. Eres digno por siempre y siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias con todo nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Seguimos adorando al Señor. Y la palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Así es que vamos a adorarle, sintiendo desde dentro de nuestro corazón esa adoración al Rey. Gracias, mi Señor. Gracias. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más dile a Él, cuán grande
vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, que se escuche tu voz, declara cuán grande eres tú, cuán grande es Dios, cántale, es grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos a declararle, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar. Dile mi ser, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre, tu nombre, tu nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Dile al Señor, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Que se escuche tu voz en lo alto. Vamos, declara, dile cuán grande es Dios. Cántale, tú eres grande, Señor, todos lo verán, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
por levantar a tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias con todo nuestro corazón. Cierra tus ojitos, dile, como dijo el rey David, qué precioso. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré. Gracias, mi Dios, esta mañana, porque buscamos tu rostro, Señor, en medio de la adversidad, en medio del desierto, en medio de tierra seca y árida donde no hay aguas. Nosotros sabemos, mi Dios, que tu poder y tu gloria están presentes aquí en este lugar, aquí donde te adoramos, aquí donde te exaltamos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres quien nos llena de tu presencia, Señor, porque es mejor tu misericordia que la vida. Mis labios te alaban este día. Gracias, Señor Jesús. Habla a nuestros corazones, Señor, y llénanos de tu presencia, que hoy salgamos totalmente restaurados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Qué precioso. Podemos tomar asiento. Hay una poderosa influencia que está para apoyarnos en los momentos de crisis. Y esa influencia es la influencia del Señor. Cuando nosotros estamos en aflicción, cuando nosotros estamos sintiéndonos abatidos, tristes, es el momento en que nosotros debemos, como el rey David aquí en el Salmo 63, buscar la presencia del Señor en medio de, como dice, en medio de una tierra seca y árida. Porque cuando pasan cosas en nuestra vida, cuando pasamos estas situaciones, cuando no podemos ir al trabajo normalmente, cuando no podemos estar en nuestras casas con la libertad de antes, entonces debemos buscar más al Señor, más su presencia. Y esta mañana vamos a aprender que Dios es una poderosa influencia para nuestra vida. Así que vamos este momento a escuchar lo que dice el Señor. Aquellos que están sedientos de Dios, aquellos que están pasando una situación de desierto, aquellos que están desalentados, que están tristes, que están afligidos. Vamos a escuchar lo que el Señor nos dice en su palabra. Así es que vamos a Isaías capítulo 41. Bueno, esta mañana el Señor nos va a hablar a través de esta palabra. El versículo 17 dice la palabra del Señor: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está su sed, de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantial de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Es tremendo, pero el Señor, cuando ve que nosotros pasamos una situación de aflicción, aquí dice los afligidos, y una persona afligida siempre está abatida, siempre está triste, porque está pasando cosas en su corazón, porque está pasando situaciones en su vida personal. Pero también habla aquí de los menesterosos, y esta palabra, la definición de esta significa
persona que no tiene lo necesario o lo necesario para vivir o que tiene con escasez. Esta es una persona menesterosa, una que no tiene lo necesario para su vida o la tiene con escasez. Este es un menesteroso, así es que estas personas a veces están sedientas de algo sucede, algo tiene que suceder, sedientas porque están pasando, atravesando momentos de crisis, estaban atravesando un desierto, como el rey David decía hace un momento en el Salmo 63, están pasando un desierto, una situación que parece que no tiene salida, pero el Señor se presenta aquí con todo su poder y dice, yo los oiré, yo les oiré, aquellos que están sedientos, yo les oiré. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es buscarlo a Él. Dice, yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Y esta es una verdad. Ahora, hay una situación que cuando una persona deja que el desánimo, que la aflicción continúe en su corazón y comienza a secarse en su vida espiritual, ya no es ese avivamiento que tenía, sino comienza a dejar que la tristeza le domine. Entonces esa persona se hace apática a las cosas de Dios. Es como que no puede recibir lo sobrenatural del reino de Dios, no puede recibir un milagro. ¿Por qué? Porque está seco, está abatido. Pero la palabra dice que el Señor lo que necesita es que tú lo busques. Dice, si en las alturas, miren, las alturas significa que cuando tú elevas tu alma al Señor en oración, dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Y abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Lo que el Señor dice es que el momento que nosotros nos pongamos en esa situación, como dice aquí, afligido o menesteroso, o estás pasando escasez, no te avanza lo que tienes. Lo que Él quiere es que invoques su nombre, es que busques al Señor, porque Él va a abrir manantiales de agua en donde no había. Eso quiere decir, te va a activar espiritualmente. A veces nosotros no entendemos que el ámbito espiritual debe estar primero y a veces dejamos que las cosas materiales nos comiencen a controlar. Comenzamos a vivir solo preocupados por las cosas materiales. Sin embargo, si ponemos una comparación, el otro día vi un pequeño programa donde enseñaba que la gente en Estados Unidos, si es que ellos comienzan a trabajar desde algo pequeño, por lo general buscan que esa empresa crezca y quieren tener tanto éxito, fama con esa empresa y luchan por eso, y luchan y aún dice que ellos ni duermen para hacer que la empresa surja. Y cuando yo miré ese programa dije, Dios mío, si en el mundo la gente aún no duerme, porque mostraban a un hombre que pasaba hasta las 4 de la mañana haciendo sus cuentas y poniéndose en orden y que las finanzas y que esto, que el otro, pero el hombre iba envejeciendo y casi todo el tiempo, cada vez que la empresa tenía una caída, el hombre se amargaba, se afligía. ¿Por qué? Porque él tenía un patrón de vida fundado en algo que no era real. Pero cuando nosotros estamos pasando algo, nosotros debemos entender que la primera cosa que debemos buscar es ser llenos de la presencia de Dios. Porque la palabra mismo dice que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Sin embargo, nosotros siempre estamos buscando la añadidura primero. Y estamos afligidos y estamos menesterosos, como dice la palabra. Pero cuando está pasando esa crisis, cuando nos pasa eso, nosotros debemos volvernos al Señor, porque Él va a abrir, dice aquí, abriré en el desierto estanques de agua. Eso quiere decir que va a saciar nuestra vida, que va a saciar con agua, nos va a dar eso que estamos necesitando. ¿Sabes que una persona llena del Espíritu Santo puede lograr muchas cosas? El otro día escuchaba a una persona que decía, a un hombre de oración, que decía que un tiempo de oración con el Señor, 1 hora por la mañana, representa
23 horas de victoria. Eso es lo que representa vivir en el Espíritu. Entonces aquí lo que dice que el único que puede saciar nuestra vida en todas las áreas, primerito, es el Espíritu de Dios en nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Entonces, ahora, miren lo que dice el Señor y comienza a hacer unas comparaciones. Dice, daré en el desierto, daré en el lugar donde no había nada, donde no parecía que iba a suceder nada. Dice, daré cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad, en donde no había nada, cipreses, pinos y bosques juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Que el único que puede sacarnos de las situaciones de conflicto, de aflicción, de estar menesterosos ahí con escasez, de estar sin tener las cosas, es Dios, cuando nosotros le buscamos. Y cuando nosotros leemos más adelante, vamos a ir a Isaías 44, aquí el Señor vuelve a hablar de esto, de la llenura del Espíritu, porque nuestra vida ahora depende del Señor y su Espíritu. Nosotros ahora somos propiedad de Él. Así es que nosotros somos del Señor y por lo tanto nuestra vida tiene que ir a quien nos rescató de la muerte espiritual. ¿Quién nos rescató? El Señor. Entonces Él es el único. Ahora miren, Isaías 44 dice, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel a quien yo escogí. ¿Dónde están los escogidos del Señor? Bueno, dice, así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es tremenda esta palabra porque el Señor está hablando de que Él va a derramar su espíritu. Si nosotros estamos preocupados, si estamos cargados, si estamos pasando un tiempo de desierto, Él dice que va a hacer que la lluvia, que el agua comience a ser derramado sobre nuestra vida, su espíritu. Derramaré mi espíritu sobre tu generación. Ahora, imagínate tú, cuánto un padre o una madre lucha para que sus hijos sobresalgan. Cómo el anhelo de los padres siempre es ver a los hijos mejor vida que lo que uno ha pasado. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Cuántos dicen, quiero que mi hijo triunfe? Quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Aquellos que tal vez vinimos a Cristo de cuando ya teníamos una edad adulta, uno dice, ¿cómo quisiera que mi hijo triunfe? ¿Cómo quisiera que mi generación sea una generación de poder, de unción, de avivamiento? Bueno, el Señor esta mañana te está diciendo que Él va a derramar su espíritu sobre tu generación. Y luego habla de la bendición también, sobre tus renuevos. Al venir la unción, viene la bendición también. Al vivir en el Espíritu, uno camina también en la bendición. ¿Por qué? Porque si uno camina en la carne, si uno camina en un sequedal, o sea, seco, desanimado, desalentado, la bendición no puede venir. La bendición viene cuando la persona invoca el nombre del Señor y su espíritu desciende. Porque cuando está el espíritu en la vida de una persona, la bendición viene también. Porque el Espíritu de Dios es el espíritu de la creación. El Espíritu Santo es el espíritu de la creación. Así es que el que crea las bendiciones en su pueblo es el Espíritu de Dios. Ahora miren lo que dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Aquí está la vida en el Espíritu. Aquellas personas, nuestra descendencia, nuestra generación, van a vivir en la presencia, en las aguas, en el Espíritu. Y este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará el nombre de Jacob.
y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, tu Redentor. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. O sea, cualquier cosa que nosotros hagamos para querer recuperarnos, recuperar lo que hemos perdido en este tiempo de pandemia, en este tiempo que hemos pasado afligidos y menesterosos con necesidades, con situaciones así, pues nada vamos a lograr en nuestra carne. Nosotros tenemos que volvernos al Señor, volver a beber del agua de vida que es el Señor, porque si no bebemos de esa agua, nosotros nos vamos a secar, y una persona seca no va a tener victoria, o sea, no va a poder ver la bendición en su vida, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad y hay presencia, y hay bendición. Así es que nosotros debemos mirar siempre que cuando estamos pasando algo, debemos volvernos más al Señor. Y el rey David sabía esto. El rey David habla de esto en el Salmo 63. Y él dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Y sabes lo que le estaba pasando al rey David? Justamente escribió este salmo cuando él estaba en un desierto, cuando él estaba siendo perseguido por el rey Saúl, cuando él fue a parar en una tierra árida donde él no veía nada, no veía vegetación, no veía nada. Y hasta su alma comenzó a sentir esa sequía. Pero él dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Y en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Para qué? ¿Para qué buscaba así? Mira lo que dice, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Es que no es el lugar donde tú estás que te trae avivamiento, es el lugar donde tú invocas el nombre del Señor. Aquí en el santuario está la presencia del Señor, le adoramos con todo nuestro corazón, pero en tu casa, si tú estás afligido, si estás menesteroso e invocas el nombre del Señor, vas a ver que ese desierto es cambiado por una tierra fértil, que el Espíritu del Señor va a poner maravillosa bendición sobre tu vida. Ahora, miren lo que dice él, pero porque mejor es tu misericordia, ese amor pasional de Dios que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Él sabía que donde él estaba, así sea en el desierto, en donde no había nada, pero él sabía que si invocaba el nombre del Señor, él tenía libertad. Y mira, el versículo 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Y yo te digo, hermano, ¿sabes? Nosotros arrancamos esta mañana con un cántico que dice que el tabernáculo de David ha sido levantado. Y en verdad, las cosas que Dios hace son muy diferentes a las que nosotros hacemos. Cuando Él permite que nosotros pasemos una situación, cuando Él permite, no es que Él manda, cuando Él permite alguna cosa en nuestra vida, es porque Él quiere levantarnos con más poder, con más unción, siempre y cuando le busquemos. Aquí vemos al rey David, que él buscó al Señor en medio del desierto, así como lo hacía en el santuario, así como él miraba el poder y la gloria de Dios en el santuario, él lo miró en el desierto, porque su alma fue llenada de grosura, y él comenzó a alabarle al Señor con todo el corazón, con todo su ser. Y esta mañana nosotros hemos venido porque la presencia está aquí, porque el Señor nos convocó. Yo quiero que recuerdes que en esta palabra que leímos anteriormente de Isaías, dice, a ti que eres Jacob, o pueblo de Israel, que yo te conocí desde el vientre. Dios nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, fuimos conocidos por Él. Así es que nosotros no debemos desanimarnos ni desalentarnos, sabiendo que un Dios todopoderoso tiene una omnisciencia, una omnisciencia que conoce todo lo que pasa en nuestras vidas. Pero Dios espera una reacción de nosotros, aquellos sedientos, aquellos que están pasando un momento de crisis, de
desierto, ven a las aguas, dice el Señor, ven a beber del Espíritu. Y tremendo, ¿qué es lo que hace el resultado de beber esta agua? Como dije, nos mantiene en bendición, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la creación. Y cuando el Espíritu de Dios está avivando nuestro interior, también está creando la bendición para nuestra vida. Así es que, mi hermano, tú ya no eres ni menesteroso ni afligido. Tú eres una persona avivada por el poder de Dios. Qué tremendo. Vamos a ir a Juan capítulo 4, al Evangelio de Juan capítulo 4, y vamos a mirar lo que hace el beber del Espíritu. El Señor le dijo a la samaritana en el versículo 14, mas el que viviere del agua que yo le daré, estaba hablando del Espíritu, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando una persona está llena del Espíritu, cuando bebe de Dios, ¿sabes? Y vamos a mirar cómo es beber de Dios, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo? Vimos que David, él oraba, dice, de madrugada te buscaré, oraré. Pero también la palabra, aquí en el Evangelio de Juan mismo, dice que la palabra de Jesucristo es espíritu y es vida. Cuando nosotros estamos así como desesperados o angustiados, tú te vas a un salmo y comienzas a leer con todo tu corazón y comienzas a beber del Espíritu. ¿Por qué? Porque el autor de las Escrituras es el Espíritu de Dios. Dice que ninguna palabra ha sido dada por el hombre, sino toda palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Es una inspiración. Así es que cuando tú tomas una palabra, por cortita que sea, ahí comienzas a beber del Espíritu de Dios, porque es una inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué tremendo, ¿no? Así es que el Señor le dice a la samaritana, porque la samaritana le dijo que le hablaba del agua natural. Y el Señor le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta para vida eterna. No solamente para la salvación, para la vida eterna, que no, salta para todo lo que es el Espíritu, lo que tú haces. Y lo que tú trabajas, lo que tú estás en tu casa, es el Espíritu el que toma control. Es el Espíritu Santo el que comienza a tener el control de la vida. La palabra dice en Gálatas capítulo 5, vamos a ir a Gálatas capítulo 5 rápidamente, que nosotros debemos andar en el Espíritu, dice la palabra, porque el Espíritu Santo hace algo en nuestras vidas. Él lo que hace, y vamos a ir entonces a Gálatas 5, versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Lo que pasa es que cuando nosotros no acudimos al Señor para beber del Espíritu, nuestra carne va a comenzar a tomar el control. ¿Qué comienza a pasar en nuestra vida? El pecado. Por decir algo que parece que nada tuviera que ver, algo sencillo como la ira en el hogar, la contienda entre los esposos, la división en los hogares. Bueno, parece que nada, para eso es normal, bueno, en la vida, en el matrimonio así mismo es, no, pero el momento que tú dejas avanzar tu carne, cuando tú no bebes del Espíritu, entonces tu carne va a comenzar a producir la ira, el enojo, la pelea. ¿Y qué es lo que sucede? La palabra dice que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Ya Dios no puede bendecir. Esa familia está en guerra, está en conflicto. ¿Cómo puede entrar
la bendición, ¿cómo puede llegar la bendición si hay división, si hay contienda, si hay enojo? Ya no. Entonces vienen las obras de la carne a querer gobernarte a ti. Pero el Espíritu Santo dice que si andamos en Él va a comenzar a frenar, que tu vida no se vaya al lado de la carne. Porque las obras de la carne, dice aquí, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, todos hemos escuchado: idolatría, hechicería, enemistades, ahí está, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones y herejías. Ahora, hay una cosa que a veces la gente no entiende. Dice: estoy en Cristo, pero mi matrimonio no está bien. Y no, pues no tengo. Bueno, no hablan del matrimonio, a veces lo ocultan eso. Y dicen: ay, me falta, no tengo lo necesario, no sé por qué, no viene la bendición, no tengo lo necesario para mantener mi familia, no sé qué pasa, pero no vemos el fondo. El fondo es que te has vuelto carnal y que estás dejando de beber el agua del Espíritu. Entonces ya no eres guiado por el Espíritu, sino por la carne. Entonces vienen los pleitos, los enojos, y donde sucede eso, estás dando lugar a que el diablo te robe la bendición de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es el que está con nosotros y se opone para que tú no hagas lo que la carne te quiere llevar a hacer, para que tú no pelees. Por ejemplo, el Espíritu, el momento que comienzas a tener una contienda con alguien, te controla si tú le permites. Si tú le dices: Señor, ¿qué hago? El Espíritu Santo te va a decir: quédate quieto. El Espíritu nunca te va a decir: sigue peleando, porque sabe que esa es la carne, esa es la forma que el diablo va a molestar tu vida para robarte las bendiciones. En el versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Ahora ya Cristo nos salvó, Cristo nos redimió, pagó un precio en la cruz para que nosotros seamos salvos. Pero nosotros tenemos la salvación siempre y cuando estemos siempre viviendo en arrepentimiento de estas cosas. Bueno, un momento de iras, un momento de enojo, pero luego te arrepientes, pero el arrepentimiento es no volver a lo mismo. Hay personas que dicen: me arrepiento, y mañana vuelve a pelear. Al día siguiente: me arrepiento, y al pasado el día otra vez vuelve a pelear. No, ese no es el arrepentimiento. El arrepentimiento sale de acá adentro, cuando uno dice: esto no está bueno conmigo, esto no está trayendo nada bueno a mi familia. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, y también las bendiciones que vienen con el reino. Entonces vemos que los hogares van a tener bendición siempre y cuando andemos y seamos guiados por el Espíritu. Es tan importante la vida espiritual para nosotros los que creemos en Jesucristo, que Él, en el día de la fiesta solemne, en el día más solemne, el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estéis sedientos, venid a mí. Vamos a ver lo que dice la palabra. En Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que esa es la verdad. El beber del Espíritu va a producir en ti un río todo el tiempo, algo que está corriendo en tu interior. Está cambiando tu vida, está haciéndote diferente. Y en ese río, en esa presencia del Espíritu, están las bendiciones de Dios. Porque la palabra dice que comienzas a dar fruto. Y todos sabemos cuáles son los frutos del Espíritu, ¿no? En Gálatas mismo está: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza.
Esa es la forma que Dios quiere que tú vivas. Entonces, no es complicado vivir en santidad. Hay gente que dice, ay, pero qué difícil mantenerme. Pero es que si no bebes del Espíritu, claro que va a ser difícil y complicado, porque no puedes luchar tú solito contra la carne. El que tiene que pelear por ti es el Espíritu de Dios, para que tú no te vuelvas carnal, para que tú vivas en el Espíritu y tengas las bendiciones de Dios. Así que esta mañana, si llegaste aquí a la iglesia con mucha expectativa, Él te está hablando. ¿Por qué? Porque cada vez que tenemos una crisis y pasamos ahí guardaditos en la casa durante un mes, a veces vamos a dejar que influencie sobre nosotros las cosas que oímos del mundo, las noticias feas. Estamos escuchando que el COVID, estamos escuchando y dejamos que eso nos influencie. Y nuestra carne comienza ya a gobernar nuestra vida y perdemos esa maravillosa bendición que el Señor tiene para nosotros. Entonces el Señor Jesucristo dijo claramente, el que cree en mí, ¿cuántos creen en el Señor Jesucristo? El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir las personas. Esto era antes de que Él sea glorificado, antes de que Él resucite. Pero cuando Él resucitó y fue glorificado por el Padre, Él envió su Espíritu. Y nosotros somos los que tenemos esta gran herencia de parte del Señor. Tenemos su Espíritu morando en nosotros. Así es que nosotros tenemos esta vida espiritual que debemos mantenerla, que debemos tenerla todo el tiempo de nuestra vida. Y como dijo el Señor aquí en Juan capítulo 6, 63, el Espíritu es el que te da vida, el que hace que tú vivas con esa presencia de Dios, el que te da la vida espiritual. El Espíritu es el que te da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y yo recuerdo hace algunos años, y estaba recordando mientras preparaba este mensaje, que yo creo que son unos 9 años atrás, me dedico a hacer los uniformes para algunos ministerios de la iglesia. Y yo digo, bueno, voy a hacer las cosas bien hechas. Voy a comprar la tela por rollos, que sale más económico. Y me fui a Guayaquil y bueno, y vine comprando la tela y comencé a hacer los uniformes que de los sugieres, que bueno, de toda la iglesia, de todos los ministerios. Pero me pasó algo. Y es que como yo dije voy a hacer algo bien hecho, entonces me sentaba y contraté otra empleada entre dos costureras y les pagaba lo que era, todo lo que era, lo que es justo, el básico, lo que es, las horas que son de trabajo, bueno, todo. Pero me pasó algo, que yo me sentaba con el cuaderno de apuntes, los momentos que yo antes oraba. ¿Me están entendiendo? Los momentos que antes bebía del Espíritu. Y me senté con el cuaderno y me pasaba haciendo números. ¿Cuánto de tela entró aquí? ¿Cuánto sobró? ¿Cuánto esto? ¿Cuánto el otro? ¿Cuánto hizo la costurera? Y me pasé así 3 meses. 3 meses. Y sucede que al tercer mes, cuando yo voy a hacer las cuentas totales, ya se terminó de hacer los uniformes, ya todo, no había ganado nada. Solo habían ganado las empleadas, yo no. Cogí el cuaderno y mandé lanzando por los aires y dije, nunca me has hecho faltar nada, Señor, porque he bebido de tu Espíritu, he puesto prioridad en eso. Y ahora esto me distrajo la atención y comencé a hacer las cosas primero en lo material y eso no funciona así. Por eso es que el Señor nos dio la oportunidad de vivir en el Espíritu para que podamos ser victoriosos por medio de su presencia. Oye, créeme una cosa, ¿sabes? Tuve que mandar a la empleada a los 3 meses a una de ellas y con la una, y me reía
veía el cuaderno, me reía, le mandé zumbando, le rompí las dos, dije, no quiero saber nunca más. Y lo que haga, lo voy a hacer como dice la palabra. Y todo lo que hacéis, hacedlo en el nombre de Cristo Jesús. Porque vivís para Él, o sea, somos propiedad de Él. Entonces comencé a hacer las cosas primero en el área espiritual. Me di cuenta que el que te trae la bendición es Él, si primero le pones a Él en todo lo que haces. Así es que, hermano, cuando digas, ay, no, tengo que salir corriendo al trabajo, madruga como el rey David, levántate de mañana y busca beber de esta agua que es el Señor, y vas a ver los cambios que van a suceder en tu vida, los cambios que van a pasar en tus hijos, en tu familia. ¿Por qué? Porque el Señor se va a hacer cargo de todo. Gracias, Señor. Qué bendición. Gracias, mi Señor. Así es que nosotros estamos aquí por ese motivo, porque tenemos esta maravillosa presencia del Señor Jesús. Una de las cosas que yo he estado repitiendo a la iglesia, cuando nos das la oportunidad, como nos diste la oportunidad de volver a tener este local, yo le dije, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Pero algo el Espíritu me aclaró, que Él quiere que la presencia esté con todos los que estamos aquí, que todos sean avivados, que todos reciban esa misma unción, no solamente los servidores, no solamente los de la alabanza, la pastora, el pastor, no, todos. ¿Por qué? Porque para todos Él tiene abundancia, para todos Él tiene abundancia. Gracias, Señor. Ahora vamos a ir al último versículo. Vamos a Hechos capítulo 4. Vamos a los últimos versículos. Ahora vamos a mirar algo. ¿Se acuerdan que cuando descendió el Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu del Señor sobre los 120 que estaban en el aposento alto, ¿qué es lo que primero se manifestó? Fueron las lenguas. Comenzaron a hablar en lenguas. Y la gente que estuvo afuera, ¿qué pensó? Que estaban ebrios, que estaban borrachos, que estaban tomados por el Espíritu. Ahora, ¿por qué? Cuando una persona, ustedes han visto cuando una persona parece tímida y se ha pasado en copitas en la vida pasada, ¿sí? Una persona tímida, ¿no? Y tomábamos y esto y lo otro. ¿Para qué se tomaba en la fiesta? Para encender la fiesta. Entonces la persona borrachita, ¿qué es lo que primero le sucede? Que el alcohol comienza a influenciarle. Y la persona que era tímida y todo, puchi, habla más que los que están al lado. Dice, ay, yo no te conocí así. Ay, ¿cómo hablas así? Porque está embriagado en el alcohol. Pero cuando una persona está llena del Espíritu, se transforma. Por ejemplo, el apóstol Pedro, que le negó al Señor y todo, después de que salió del aposento alto, estaba embriagado del Espíritu, estaba lleno del Espíritu. Y cuando él va y ese milagro tremendo de la sanidad del cojo que estuvo en las puertas del templo, la hermosa, toda la gente se admiró. Y bueno, Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso le dijo al cojo, ¿qué es lo que tengo? Tengo el nombre de Jesucristo, pero tengo la unción que Jesucristo nos da. Porque ¿quién es el ungido? Es Jesucristo. ¿Cuál es el ungido de Dios? Es Jesucristo. Y cuando Jesucristo habita en tu corazón, tú estás ungido porque el ungido vive en ti. Entonces, aquí estaba él hablando con toda esa autoridad. Pero en el capítulo 4 dice que vino esa oposición. Y aquí quiero hablarles por qué cuando ven una oposición, aquel que está embriagado en el espíritu no decae. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. ¿Sabes que ellos no querían que sea
predicado que Jesucristo había resucitado. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000 personas. Ahora escucha una cosa: cuando una persona está embriagada en el espíritu, cuando la persona habla, los demás se convierten, porque no es la persona, es el Espíritu de Dios que está fluyendo a través de ti. Cuando tú estás lleno del Espíritu y vas a hacer negocio, uy, te sale un negocio redondo. ¿Por qué? Porque no fuiste tú, fue el Espíritu de Dios a través de ti. ¡Qué tremendo! No nos damos cuenta de eso nosotros. Y aquí ellos estaban en la cárcel. ¿Por qué? Porque se manifestó el nombre de Jesucristo a través de ellos. Se manifestó la persona de Jesucristo a través de ellos. Ellos llenos del Espíritu. ¿Qué pasó? Ahora miren lo que sucedió. Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros eso? ¿Quién les dio poder a ustedes y en qué nombre ustedes sanaron a ese cojo? Eso les estaban diciendo. Ahora miren lo que dice Pedro. Entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Israel, ¡ay, tremendo! ¿Sabes que cada vez que le nombro al Señor Jesucristo de Nazaret, estoy nombrando a la persona misma? Aquí yo tengo a mi hermano Connie, y cuando yo digo Connie, él dice: ah, sí, aquí estoy. ¿Por qué? Es la misma forma. Por eso dice que uno no debe tomar el nombre de Dios en vano, porque uno no está tomando solo un nombre, está invocando a la persona misma. Así es que ellos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó los muertos. Él está vivo aquí. Así es que cuando uno predica la palabra, no es porque estudia teología y gran conocimiento. No, es el Espíritu del Señor, porque Él pone las palabras que van a fluir de tu boca. Es por el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu del Señor que está queriendo que tú lo conozcas más. Él está aquí en este momento. Estoy invocando su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de todas las cosas que te pasan? Sé lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que trae y da testimonio de Jesucristo en tu vida. El Señor Jesús dijo: Él dará testimonio de mí. Y aquí Pedro estaba dando un testimonio tremendo de Jesucristo vivo, resucitado. Entonces, viendo el denuedo, viendo cómo hablaba de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, de vulgo, gente del pueblo, gente que no se había preparado, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Siempre yo he dicho a la iglesia: hermano, no importa si tú no terminaste el colegio, porque cuando tú vienes a Cristo, es el Espíritu del Señor que te va a poner tal poder y tal unción en tu vida que parece que te has preparado, pero es el Espíritu de Dios que te llena
y fluye de Él palabras de sabiduría. Y fluye de Él esa unción poderosa. Y cuando tú vas a hacer algo en el nombre del Señor Jesús, esta mañana voy a trabajar, me voy al trabajo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La presencia del Dios viviente va contigo. El Cristo resucitado se hace cargo de que tu trabajo tenga victoria, de que tu trabajo salga adelante. Eso es lo que es. Mira, gente sencilla y de vulgo. ¿Qué es lo que escogió el Señor Jesús? Pescadores, gente que no era letrada, no eran los escribas, no eran los gobernantes, no eran los sacerdotes, era gente sencilla que por la unción del Espíritu, por beber del Espíritu, estaba manifestando la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren manifestar la gloria de Dios? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y terminamos el mensaje con el versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Había una señal. Y debe haber muchas señales en tu vida. Mi hermano, señales, prodigios y milagros son hechos por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y mira, estos hombres que les interrogaron y dijeron con qué potestad, con qué poder hicieron esto, quedaron calladitos. Y más cuando vieron el denuedo, la forma de hablar de Pedro. Como dije hace un momento, estaba hablando de un alcohólico. Pedro, aquel que le negó al Señor, se convirtió en un hombre de gran palabra, pero esa palabra fluía del Espíritu Santo. Y aquí estás tú y eres posesión de Cristo. Así es que tienes un dueño y un Señor en el cual hay salvación, en el cual hay rescate de cualquier situación en tu vida. Pero tienes que mantenerte bebiendo de esa fuente que es el Espíritu, la palabra llena de poder. Yo quiero que cierres tus ojos este momento y le digas: Señor, tal vez yo llegué aquí afligido. Tal vez era un menesteroso. Ya no vas a ser menesteroso, mi hermano. Tal vez era uno que vino con una aflicción después de tantas cosas que nos pasan. Pero hoy, Señor, yo voy a beber de esa fuente de agua viva que eres tú. Voy a beber de tu Espíritu, Señor. Voy a llenarme de tu Espíritu y voy a caminar, como dice tu palabra, andad en el Espíritu. Voy a ser guiado por ti, voy a tener esa influencia poderosa tuya, como lo tuvo Pedro, como lo tuvo Juan, como lo tuvo hombres sencillos, no letrados ni estudiados, gente que era llena del Espíritu Santo, llegaron a grandes cosas. Cuando ellos predicaron, 5,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque era el Espíritu del Señor a través de ellos. Y Señor, esta mañana yo honro tu nombre. Dile: Señor, yo honro tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, mi Dios, te honro porque tu persona está aquí, porque tú caminas conmigo, porque tú estás aquí dispuesto a sacarme de todas estas angustias, de todas estas situaciones. Ya no soy un afligido, ya no soy un menesteroso, porque esta mañana he bebido de la fuente de agua que eres tú, Señor. He bebido de tu Espíritu. Sabes que esta mañana bebiste el Espíritu a través de este mensaje. Bebiste del Espíritu y te aviva el Señor, te levanta el Señor. Así es que este momento dile: gracias, mi Señor, porque tú estás haciendo grandes cosas. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Con todo mi corazón, con todo nuestro corazón. ¿Cuántos le dicen cuán grande es Él? Cuán grande es el Señor. Ponte de pie y dile: Señor, gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Pasé una prueba. Y dile: Señor, pasé un desierto, pero ahora estoy en un lugar de aguas abundantes, de corrientes de río. Levanta tus manitos. El resplandor de un rey. ¿Dónde está el rey? Aquí, en este lugar. Porque cuando lo nombramos, Él está presente. Así es que levanta sus manitos. El resplandor de un rey. Y el resplandor
vestido en majestad. Levante sus manitas. La tierra, alegre está. aleluya, La gracias. tierra alegre está. Cubierto está de luz. Padre, Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios. Todos los